Al alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Turk, le preocupa mucho la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Habla acaso de los 18 niños arrancados de los brazos de sus padres y secuestrados en Estados Unidos? ¿De los más de 250 detenidos en el SECOT sin pruebas y sin debido proceso? ¿Del maltrato a los migrantes que encierran por meses sin acceso a la justicia? No. Volker Turk es sordo, ciego y mudo ante estos temas. Turk, sin embargo, sí se preocupa tantísimo por los presos que hay en Venezuela. Dice que pobres aquellos que salieron a las calles tras las elecciones y están aún detenidos. Numerosas personas siguen detenidas tras ser arrestadas con relación a las elecciones presidenciales en julio de 2024. Escuche bien el término, en relación a las elecciones. El alto comisionado no dice que muchas de estas personas fueron detenidas tras asesinar fríamente a una señora por ser chavista, tras golpear brutalmente a otros, tras llamar a sicariato. Esos casos no los documenta su oficina convenientemente. Aún así, tuvo que reconocer que muchas de estas personas, las que no tenían delitos graves, ya están en libertad. Observo que las autoridades han puesto en libertad a por lo menos 1.500 personas condicionalmente. Pero sigamos analizando su informe. Señor presidente, distinguidas delegaciones, me preocupan también la libertad de asociación y, en particular, la ley sobre ONGs aprobada en noviembre pasado. Lo que no dice Turk es que el propio Estados Unidos le dio la razón a Venezuela sobre la legalidad de estas ONGs, cuando el gobierno de Washington reconoció que la mayoría de estas organizaciones tenía financiamiento de la USAID. Pero de ese pequeño detalle no habla Volker Turk. Sigamos. Pues las mujeres siguen estando poco representadas en la vida pública. ¿En serio? El dato extra que pretende ignorar Turk es que más de la mitad de quienes dirigen el país son mujeres. Actualmente en Venezuela la representación política femenina supera el 51% en cargos de decisión. Estos datos tampoco los de Turk, ni estos. Turk dice que le preocupa que las personas LGBTIQ+ son objetos de ataque, de discursos de odio. ¿Será que no vio las imágenes de la marcha del 28 de junio en Caracas? La Constitución garantiza principios, valores y derechos fundamentales para toda la comunidad, es decir, somos iguales ante la ley. Que sí dijo Volker Turk que la imposición de sanciones contribuye al empeoramiento de la situación humanitaria y que la decisión de detener la licencia a Chevron provoca inflación. Pero un pequeño detalle, nunca dice que ambas son decisiones de Estados Unidos y que un sector de la oposición venezolana lo ha pedido a gritos, como este caso. Sí, apretar al régimen nos puede afectar. Y la mayor muestra de ambigüedad es esta. Sanitaria. Señor presidente, si bien esto trasciende el alcance de mi informe, soy consciente de que muchos venezolanos sufren debido a la incertidumbre en torno a la suerte de sus seres queridos que han sido deportados de los Estados Unidos. ¿Cómo la situación humanitaria más grave contra los venezolanos en la actualidad va a escapar del alcance de su informe? Volker Turk nunca mencionó el secuestro en El Salvador, solo dice que han sido deportados. Insólito para un defensor de derechos humanos, ¿no cree? Y para cerrar, la única petición que hace Turk al gobierno de Estados Unidos es para poner fin a la expulsión de personas hacia los países donde se corre el riesgo de sufrir un daño irreparable, o sea, Venezuela. Pero parece que Turk no ha conversado con los propios migrantes venezolanos que viven en Estados Unidos. Y el juez me dice, Gladys, ¿tú quieres ser regresada a tu país? Yo le dije sí. ¿Tienes miedo de regresar a tu país? Le dije no, tengo miedo de quedarme aquí. Y pudiéramos seguir, pero le dejo este dato. Turk pide que su oficina vuelva a Venezuela, pero no dice que desde 2024 sus funcionarios fueron sacados del país por mantener una postura sesgada y parcializada, condenando al gobierno, pero ciegos ante los atentados, intentos de magnicidios. En otras palabras, derechos humanos solo para algunos. Como dijo la Cancillería venezolana, eran el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas. Una persona no grata en diplomacia y relaciones internacionales describe a alguien que es considerado indeseable. Declaremos persona no grata a Volker Turk, encubridor de asesinos, encubridor de secuestradores y a todos los que trabajan con él. Y nos volvamos a esa oficina mientras esa basura esté a cargo de ella. Volker Turk no es bienvenido a Venezuela. La degradación absoluta de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que es una oficina que le pertenece al sistema de Naciones Unidas, y ha sido totalmente
secuestrada, maniatada, politizada, parcializada por el señor Volker Turk, que responde a los intereses de Washington y de las élites europeas, contra los pueblos del sur global, contra los países independientes. Venezuela todo el tiempo ha pedido que la mirada sobre el tema de los derechos humanos en el país sea visto integralmente, algo que no ha hecho Volker Turk. ¿Qué piensas sobre el tema? Te leo en los comentarios. Nos vemos en otro Dato Extra.